Mi nombre es Viviana Patricia Méndez y el día de hoy quiero compartir con ustedes la ponencia La educación inclusiva, una contextualización desde las representaciones sociales. Bien, para ello se determinó la pregunta de investigación: ¿qué elementos articulan la relación entre representaciones sociales y educación inclusiva? Esta ponencia tiene como propósito analizar las categorías, tendencias y tensiones que existen respecto a la articulación entre educación inclusiva y representaciones sociales a partir del análisis bibliográfico de investigaciones que abordan este núcleo temático. ¿Por qué estudiar las representaciones sociales sobre educación inclusiva? Se estima que 258 millones de niños y adolescentes no van a la escuela y más de 617 millones de niños no alcanzan los niveles mínimos de competencia en lectura y matemáticas. A estas cifras se suman altos indicadores de gestión que reflejan problemáticas escolares como la deserción y repitencia en grupos poblacionales vulnerables, incluyendo estudiantes en condición de discapacidad. Se plantea la educación inclusiva como respuesta a esta problemática. La metodología desarrollada corresponde a una revisión bibliográfica que se dividió en dos etapas de acuerdo con Avendaño 2020. Una primera etapa heurística que está orientada al acercamiento a las investigaciones en torno a las dos categorías seleccionadas. Para ello entonces se buscó en las bases de datos Cielo, Scopus y Science Direct artículos relacionados con representaciones sociales y educación inclusiva. Se encontró un buen número de artículos de investigación y se aplicaron criterios de exclusión como artículos a partir del 2020 en adelante que hicieran referencia al escenario escolar como tal, y una vez ya se tuvo, digamos, un total del material bibliográfico, se seleccionaron 50 artículos, se realizó la lectura de los mismos y esta información se fue clasificando en una matriz para poder determinar pues cuáles eran las categorías emergentes. Pasamos hacia la segunda fase o fase hermenéutica, que buscó identificar tendencias, campos temáticos y recurrencias a partir de la lectura del material bibliográfico. Bien, si hablamos de representaciones sociales, entonces el primer elemento es que la mayoría de los artículos tienen como base teórica los aportes de Moscovici, Jodelet y Jean-Claude Abric. Pero ¿qué son las representaciones sociales? Se determina como el conocimiento cotidiano, el conocimiento que le permite a los individuos hacer parte de un colectivo, que le permite comprender su realidad, el contexto en el que está inmerso, dominarlo y comunicarse con los demás. Es el sistema de referencia que le da sentido a la realidad en la cual está el individuo. Es un conocimiento social que parte de las imágenes mentales que construimos. Bien. Una vez realizada la lectura de los documentos, entonces se determinaron 5 categorías de las cuales voy a hacer relación o voy a nombrar rápidamente. Desde la perspectiva de derechos, actitudes y prácticas de los docentes, pedagogía y prácticas sociales, currículo y gestión escolar y fenómenos sociales asociados a la inclusión-exclusión. Primera categoría, representaciones sociales de educación inclusiva desde la perspectiva de los derechos. Se encuentra bastante material y referencias de la UNESCO en donde se hace alusión a que la educación es un derecho con potencial de transformación hacia mejores condiciones de vida. Y en ese sentido, la educación inclusiva permite una mejor educación o una educación de calidad. También pues traigo a colación aquí los aportes de Ainscow y Echeita. Segunda categoría, actitudes y prácticas de los docentes frente a la inclusión. Las representaciones sociales de los docentes sobre educación inclusiva están asociadas al plano de la ética, a pilares de equidad e igualdad. Los docentes en general demuestran una actitud positiva hacia los estudiantes vulnerables y en condición de discapacidad. La experiencia de vida de los docentes, el contacto con población vulnerable, promueve actitudes positivas hacia la educación inclusiva, a la vez que reduce prejuicios o juicios de valor negativos hacia este enfoque educativo. Y se revela con la lectura realizada, el análisis e indagación, que existen necesidades formativas de los docentes para poder implementar de manera real la educación inclusiva dentro de las aulas escolares. Siguiente categoría, representaciones sociales sobre inclusión en el marco de fenómenos sociales ligados a la exclusión. Se evidencia que el mundo es cambiante, que es volátil,
Y esos cambios tan abruptos generan problemáticas como el aumento de brechas sociales y educativas. No todos tienen acceso a tecnologías digitales o a inteligencia artificial. Han habido fenómenos como el número de refugiados que van aumentando, la migración, incluso el cambio climático, que agudizan un poco esa implementación de la educación inclusiva. Se encuentran documentos que hacen que constituyen relatos de vida, narrativas de vida sobre fenómenos de exclusión, diáspora y lo que corresponde a migración por países de América Latina. ¿Cuál es la experiencia de las representaciones sociales que construyen las familias y los estudiantes a partir de esas vivencias? Esto también refleja tensiones entre la política educativa que ha avanzado y lo que realmente constituye las vivencias de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo. Bien, desde pedagogías y prácticas sociales se habla un poco de fomentar la educación inclusiva, es fomentar la educación de calidad. Las prácticas pedagógicas permiten la transformación escolar y hay un elemento bastante interesante que es el currículo. Desde el diseño curricular se pueden dinamizar ambientes de educación inclusiva. Bien, a nivel de conclusiones, entonces quiero señalar 3 puntos importantes. La educación inclusiva permite abrir espacios de diálogo y participación desde perspectivas de equidad y reconocimiento de la diversidad de los intereses y las capacidades de los estudiantes. Tiene un potencial altísimo de transformación social y permite una comprensión más profunda de la realidad desde las voces de los actores y los protagonistas de los procesos educativos. Muchísimas gracias.